Jesús. Jesús fue un profeta y mensajero de Dios. Él llamaba a la unicidad de Dios. Nunca dijo ser divino, ni tampoco pidió ser adorado. Nació de una virgen. Ese fue uno de los tantos milagros relacionados con Jesús. Jesús nació sin padre. Dios dice en el Corán: por cierto que el ejemplo de Jesús ante Alá es semejante al de Adán, a quien creó de barro y luego le dijo, sé, y fue. Corán 3:59. Dios creó a Jesús tal como creó a todo lo que hay en la existencia. Jesús, Adán y Eva fueron creados de manera única. Jesús fue creado sin padre. Adán y Eva fueron creados sin padre ni madre. Todos los demás fuimos creados con padre y madre. Creer que Jesús es el Hijo engendrado de Dios o que Dios tiene parientes como padre, madre, hijo o hija, le da el atributo de la procreación al Creador. Los musulmanes creen que esto es politeísmo y que está absolutamente prohibido en el Islam. De igual manera, otorgarle atributos del Creador a su creación es un pecado grave, el cual, en el Islam, va en clara oposición al monoteísmo. Esta creencia contradice las enseñanzas de todos los profetas y mensajeros de Dios. Dios está más allá de todo atributo humano o creado. Jesús es el Mesías, el Cristo, la palabra de Dios, el ungido, enviado por el más misericordioso como profeta y mensajero. Dios también nos informa que Jesús, el Hijo de María, no murió, sino que lo elevó junto a él. Los musulmanes creen que el regreso de Jesús será una señal del último día. Cuando Jesús regrese, no vendrá como profeta y mensajero para traer nuevas revelaciones, sino que lo hará como comandante de los creyentes y destruirá al anticristo, quien para entonces habrá traído enormes males y dificultades. Jesús seguirá la manifestación final de la ley revelada a Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El pecado y el arrepentimiento. El pecado consiste en desobedecer deliberada y conscientemente a Dios. El mayor de los pecados es el politeísmo, aunque toda violación intencional de los mandamientos de Dios es un acto pecaminoso. Dios, el previsor, ha prohibido un número de cosas perniciosas para el individuo o la sociedad: el asesinato, el asalto, el robo, el fraude, la usura, la fornicación, el adulterio, la brujería, el consumo de alcohol, comer carne de cerdo y el uso de drogas ilícitas son ejemplos de pecados. El Islam rechaza la doctrina del pecado original. Nadie lleva la carga de otro ser. Sería una gran injusticia porque Dios, el más misericordioso, es el justo. Todos debemos rendir cuentas ante Dios, el que todo lo ve, por nuestras propias acciones. Sin embargo, si una persona alienta a otra a cometer un pecado, ambas son punibles. Una de ellas merecerá el castigo por cometer el pecado, la otra por alentarlo. Cuando una persona comete un pecado, merece el castigo de Dios. Afortunadamente, Dios es el más compasivo y el que siempre perdona. Dios actúa a partir de su infinito conocimiento y justicia. Los musulmanes no creen que Jesús, el Hijo de María, haya tenido que morir por los pecados de la humanidad. Dios, el más compasivo, perdona a quien Él quiere. Creer que fue necesario que Jesús sufriera y muriera para perdonar nuestros pecados es una negación del infinito poder y justicia de Dios. Dios es ilimitado en su piedad. Dios, el que responde, promete que nos perdonará si acudimos a Él con un sincero arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema serio. Es la manera que la persona tiene para obtener la salvación por misericordia de Dios. El arrepentimiento no debe tomarse a la ligera. Para que sea sincero, deben darse las siguientes condiciones. Primero, la persona debe reconocer que ha cometido un pecado y debe lamentar realmente haberlo hecho. Segundo, debe acudir humildemente a Dios buscando el perdón.
Tercero, debe tener la intención sincera de no volver a pecar. Cuarto, si la persona le ha provocado daño a alguien, debe hacer todo lo posible para remediar el daño. Eso significa que si la persona vuelve a cometer el mismo pecado en el futuro, se anula el arrepentimiento. Lo que hace falta es un compromiso serio en el corazón de no volver a pecar. Debido a que no sabemos lo que nos depara el futuro, la puerta del arrepentimiento está siempre abierta. Dios, el que siempre perdona, se complace cuando los seres humanos acuden a Él buscando su perdón. El arrepentimiento es una forma de adoración. Nadie puede perdonar los pecados excepto Dios. Está prohibido que un musulmán busque el perdón de sus pecados a través de otra vía, pues esto es considerado una forma de politeísmo. Estructura organizacional del Islam. El Islam hace un fuerte énfasis en la relación del individuo con Dios. El marco de esta relación sigue las pautas establecidas por el Corán y la Sunna. A su vez, esta relación define las relaciones del musulmán con sus padres, lo cual trae justicia, organización y armonía social. Dice el Corán: en verdad, el más honrado de vosotros ante Alá es el más piadoso. Corán 49:13. Los sabios, los piadosos, los que tienen conocimiento del Islam, son los líderes naturales del Islam. El Islam no es específico sobre quién puede ser un estudioso o experto. Cualquier persona con la suficiente inteligencia, estudio y determinación puede aspirar a ser un estudioso. Pero no todos tienen el tiempo y los recursos para hacerlo. Todas las personas deberían tratar de aprender lo máximo posible, reconociendo siempre que Dios es el único, el que otorga el conocimiento y el entendimiento. El estudioso juega un rol preponderante en la sociedad musulmana. Él o ella dedican años al estudio del Islam. Los estudiosos no pueden perdonar pecados, bendecir personas, ni cambiar la ley de Dios. Son los que imparten la información adquirida haciendo siempre referencia al Corán y la Sunna. Gracias a la nobleza de su carácter, inspiran a otros a ser mejores. Algunos usan la palabra clérigo para referirse a un estudioso musulmán, pero se trata de un término errado. No existe un clero formal, ni cuerpo de ordenación, ni tampoco una jerarquía. La relación entre el individuo y Dios es directa. Nadie aparte de Dios puede declarar lo que es lícito y lo que no lo es. Ningún ser creado puede bendecir a otro. Cada individuo debe rendir cuentas directamente a su Señor y Creador. Al visitar una mezquita, uno puede ver una persona que lidera las oraciones en congregación. Cada vez que los musulmanes oran juntos, deben elegir a uno para que se pare delante de los demás y poder así orar en unidad y armonía. Es mejor elegir a una persona que tenga el mayor conocimiento del Corán y el Islam. Esta persona es llamada imam, que significa el que lidera. Los viernes al mediodía se realiza una oración especial en congregación. Es obligatoria la asistencia de todos los hombres musulmanes, y es voluntaria para las mujeres. Esta oración semanal es precedida de un breve sermón. Quien da el sermón debe ser la persona con el conocimiento más profundo de los principios islámicos. La ley islámica. La ley islámica deriva del Corán y la Sunna del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Al igual que el Corán, la Sunna es una revelación inspirada por Dios. La ley islámica cubre todos los aspectos de la vida. La misma trata de la adoración a Dios y del trato con los demás. Dios les ordena a los creyentes hacer ciertas cosas y prohíbe que hagan otras. Solo Dios, el que todo lo sabe, el justo, tiene derecho a hacer lícitas algunas cosas y a determinar que otras son pecaminosas o prohibidas. Una sociedad islámica puede sancionar todo tipo de leyes para mejorar la vida, por ejemplo, leyes de tránsito, siempre y cuando no contradigan la ley islámica. Dios, el guía y el director,
alienta algunas cosas sin ordenarlas y desalienta algunos comportamientos sin prohibirlos directamente. Todos esos mandatos, tomados en conjunto, forman la ley del Islam. Cuando agregamos el hecho de que existen temas que la ley islámica considera permitidos, obtenemos una clasificación de los actos humanos. Primero, obligatorios. Segundo, recomendados. Tercero, permitidos. Cuarto, no recomendados. Quinto, prohibidos. La ley islámica tiene origen divino. La razón para obedecer estas leyes es porque así lo ordenó Dios. Debemos entender la sabiduría que hay detrás de la ley, pero a la vez debemos obedecerla aun cuando no entendamos del todo sus razones. El entendimiento es un don. Por ejemplo, comer cerdo está prohibido porque así lo determinó Dios, y nos abstenemos de comer esa carne por esa razón, y no porque además sepamos científicamente que contiene enfermedades y que es la carne menos saludable. Aun si los científicos pudieran obtener cerdos sin enfermedades y que sea el alimento más nutritivo que exista, aún estaría prohibido comer cerdo, aunque uno puede comer esa carne en casos de vida o muerte, cuando no hay otra cosa que comer, y no habría pecado alguno en ese caso. Las fuentes de la ley islámica son el Corán y la Sunna. Dios considera politeísmo si se permite que un líder religioso cambie el mandamiento de Dios haciendo lícito lo que Dios ha prohibido, o viceversa. En este mundo, solo Dios determina lo que es bueno y lo que es malo. En el más allá, solo Dios tiene el poder y la sabiduría para recompensar a quienes hacen el bien y castigar a los que hacen el mal. Código Islámico de Vestimenta. El Islam promueve la modestia y busca minimizar el vicio y la inmoralidad en la sociedad. Una de las maneras de lograrlo es exigiendo modestia al vestir. El Islam marca las pautas de decencia a seguir por hombres y mujeres. En la mayoría de los países occidentales existen leyes que definen lo que es decente. Normalmente, los hombres deben cubrirse los genitales y las mujeres deben cubrirse los genitales y el busto. Si no se cumplen esos requisitos mínimos, esa persona puede ser acusada de exhibición obscena o algún cargo similar. La razón por la que se les exige de manera distinta a hombres y a mujeres es la diferencia que hay en sus anatomías. El Islam prescribe un mínimo código de vestimenta moderado para hombres y mujeres. En el Islam, tanto hombres como mujeres deben vestirse con simpleza, modestia y dignidad. El hombre debe cubrirse siempre con ropa suelta y discreta desde el ombligo a las rodillas. Ese es el mínimo exigido. Por ejemplo, nunca debe mostrarse en público con un traje de baño corto. Al salir de su casa, la mujer musulmana debe cubrirse como mínimo el cuerpo y el cabello en ropa suelta y discreta, ocultando así los detalles de su cuerpo al público. Algunas incluso se cubren el rostro y las manos. Es minimizar lo más que se pueda la provocación sexual y la degradación en la sociedad tanto para hombres como para mujeres. Obedecer este código de vestimenta es una forma de obedecer a Dios. El Islam prohíbe toda atracción sexual o provocación física fuera del matrimonio. Por el contrario, el Islam fomenta la atracción sexual y la provocación física entre hombres y mujeres si se da en la privacidad de una pareja casada. Algunos observadores occidentales consideran que si la mujer se cubre la cabeza, estará en una posición de inferioridad frente al hombre. No hay nada más alejado de la verdad. En el Islam, la mujer que se viste de esta manera inspira respeto, y a través de su modestia, rechaza la sumisión sexual. El mensaje que esta mujer da cuando usa la vestimenta islámica en la sociedad es: respétenme por quien soy. No soy un objeto sexual. El Islam enseña que las consecuencias de la falta de modestia no solo recaen en el individuo, sino también en toda la sociedad que permite que los hombres y mujeres se mezclen libremente, se muestren y compitan entre sí a través de la atracción sexual. Estas consecuencias son significativas y no pueden ignorarse. Convertir a las mujeres en objetos sexuales para satisfacción de los hombres no es liberación. De hecho,
es una forma de opresión deshumanizante rechazada por el Islam. La liberación de la mujer musulmana es que sea reconocida por el contenido de su carácter y no por la exhibición de sus atributos físicos. Desde el punto de vista islámico, la mujer occidental liberada, quien debe preocuparse constantemente por su aspecto, su figura y su juventud para complacer a los demás, está atrapada en una suerte de esclavitud.